En un mundo cada vez más fracturado por conflictos y tensiones geopolíticas, como lo evidencia la crisis entre Rusia y Ucrania, emerge una pregunta de profunda relevancia ética y espiritual. ¿Cómo pueden converger el pensamiento cristiano, los principios libertarios y un profundo escepticismo hacia la guerra para formar una filosofía unificada y coherente? Hoy buscaremos explorar la intersección de estos tres caminos, argumentando que su confluencia no es una mera coincidencia ideológica, sino una síntesis robusta que ofrece un poderoso testimonio contra la violencia estatal en la era moderna. El viaje hacia esta convergencia es, para muchos, profundamente personal. Crecí en un hogar cristiano conservador que reverenciaba el ejército, una atmósfera donde la fe, el patriotismo y el respeto por la institución militar se entrelazaban de manera inseparable. Sin embargo, un encuentro con el pensamiento de Ron Paul, Lysander Spooner y Ludwig von Mises inició una deconstrucción gradual de estas creencias. Cuestión por cuestión, los pilares del conservadurismo cayeron, pero la política exterior demostró ser la más resistente. Mi punto de inflexión fue catalizado por un evento específico, el momento en que la administración Trump lanzó la MOAB, la madre de todas las bombas. Ese acto me despertó a la profunda corrupción del complejo militar industrial. Inicialmente esta revelación me empujó hacia un pacifismo tolstoyano, la creencia de que toda violencia era injustificable. Fue solo más tarde, al estudiar a Murray Rothbard, que mi postura se refinó, distinguiendo entre la agresión ilegítima y la defensa legítima. La política exterior fue, en efecto, la última batalla espiritual, la que requirió el mayor esfuerzo para reconciliar una fe centrada en la misericordia con los imperativos de un mundo caído. Para construir esta síntesis, es preciso primero examinar los axiomas filosóficos que la sustentan, luego aplicarlos para deconstruir la lógica de la guerra moderna y finalmente integrarlos con un marco teológico que dote a esta postura de su significado más profundo y su imperativo moral. La arquitectura ética del libertarismo contra la guerra descansa sobre dos axiomas interdependientes que en conjunto despojan a la violencia estatal de su justificación abstracta: el principio de no agresión y el individualismo metodológico. Estos principios proporcionan un marco riguroso para evaluar la legitimidad de cualquier uso de la fuerza. El primer pilar es el principio de no agresión, un precepto moral que sostiene que la iniciación de la fuerza física contra las personas o sus propiedades es intrínsecamente injusta. Como lo articula Murray Rothbard, el principio de no agresión distingue de manera crucial entre la fuerza iniciada, que es siempre ilegítima, y la fuerza proporcional utilizada en la respuesta a una agresión, que es legítima en defensa propia. Esta distinción es fundamental. No exige un pacifismo absoluto, sino que establece una barrera moral infranqueable contra la guerra de agresión, que es, por definición, una iniciación de violencia a escala masiva. El segundo pilar, que da una aplicación precisa al principio de no agresión, es el individualismo metodológico, tal como lo expone Ludwig von Mises en La acción humana. Este principio sostiene que no existe un colectivo social que tenga una existencia y una realidad fuera de las acciones individuales que lo componen. Todas las acciones, sin excepción, son realizadas por individuos. Mises utiliza el elocuente ejemplo del verdugo para ilustrar este punto. Es el individuo verdugo quien ejecuta al criminal, no una entidad abstracta llamada el Estado. La responsabilidad moral y causal del acto recae sobre la persona que lo lleva a cabo. Las naciones no actúan, los ejércitos no deciden.
Son individuos dentro de estas estructuras quienes toman decisiones y ejecutan acciones, y son ellos quienes deben rendir cuentas. Al ser aplicados de manera consistente, estos dos principios desafían directamente la justificación y la práctica de la guerra moderna. El error conceptual más grande que permite la guerra a gran escala es la sustitución del individuo por el colectivo como unidad de análisis moral. Cuando se aplica el individualismo metodológico a la política exterior, la lógica que sustenta la guerra estatal se derrumba, revelando su fundamento en la falacia del castigo colectivista. Esta falacia es precisamente el pilar del patriotismo convencional que, como se mencionó al inicio, representa la última batalla para reconciliar la fe con la política exterior. La guerra moderna opera bajo la premisa de que es legítimo castigar a una población entera por las acciones de sus líderes. Consideremos dos ejemplos claros. La declaración del presidente Zelensky de que toda la población rusa es responsable de la guerra, una afirmación que ignora a disidentes y a millones de ciudadanos sin poder real sobre el Kremlin. Y la segunda, la justificación de Osama Bin Laden para atacar a civiles, argumentando que estos eligieron a sus gobiernos y por lo tanto eran responsables de la política exterior estadounidense. En ambos casos, se borra la distinción entre los actos individuales que inician la agresión y la población civil. Esta mentalidad es la que permite el bombardeo de ciudades, los bloqueos económicos que matan de hambre a inocentes y el reclutamiento forzoso. Por lo tanto, la postura resultante no es de pacifismo absoluto, sino que es más precisamente antibélica o mejor aún, no intervencionista. Se opone específicamente a la forma actual en que nuestros líderes y nuestros gobiernos entienden la guerra. El listón para una guerra justa, una que se dirija exclusivamente a los agresores individuales y evite dañar a inocentes, es tan extraordinariamente alto que las guerras estatales modernas casi nunca lo cumplen. Este rechazo filosófico al castigo colectivista no es un constructo puramente secular. Encuentra su corroboración más profunda y su imperativo moral en las enseñanzas centrales del cristianismo, que exigen ver al individuo incluso en el enemigo. La sinergia entre los principios libertarios y la teología cristiana es notable. El cristianismo no solo apoya, sino que exige una postura de profundo escepticismo hacia la violencia perpetrada por los reinos de este mundo. Este escepticismo está arraigado en las enseñanzas más fundamentales de Cristo. El argumento cristiano central contra la guerra se basa en el mandato de amar al prójimo y al enemigo. La advertencia de Jesús en Mateo 25 es particularmente contundente. Lo que hicisteis al más pequeño de estos, a mí me lo hicisteis. Aquí reside la síntesis más poderosa. Así como el individualismo metodológico nos obliga a disolver la abstracción del Estado para ver al verdugo individual, el imperativo cristiano nos obliga a disolver la abstracción del enemigo para ver el rostro de Cristo en el más pequeño, ya sea un niño iraquí bajo la amenaza de un misil Tomahawk o a una familia ucraniana huyendo de los bombardeos. La lógica de la guerra requiere deshumanizar, mientras que la lógica de Cristo exige ver su imagen en cada ser humano. Además, existe un profundo paralelismo entre el localismo libertario y la praxis cristiana. El principio de limpiar tu propia casa primero es tanto una máxima política como una directriz espiritual. La Iglesia está llamada a ser sal y luz, pero este llamado no se cumple mediante la conquista geopolítica, sino a través de la construcción de comunidades locales fuertes, iglesias, orfanatos y refugios. La misión cristiana es de atracción y servicio, no de coacción. Intentar imponer valores detrás del poder de la espada o el fusil es una traición al método de Cristo. Esta confluencia eleva la discusión desde el plano político y ético
hacia una dimensión existencial. Es innegable que la guerra ha sido una constante en este mundo caído. Las escrituras nos advierten que habrá guerras y rumores de guerras. Sin embargo, la respuesta cristiana a esta sombría realidad no es el fatalismo, sino un reordenamiento radical de las prioridades, los miedos y las lealtades. En un ensayo memorable, C.S. Lewis abordó el pánico de la era atómica, comenzando con una premisa crucial. En cierto modo, decía él, pensamos demasiado en la bomba atómica. Su argumento nos devuelve a una perspectiva existencial. Continúa. No empecemos por exagerar la novedad de nuestra situación. Créanme, señor o señora, usted y todos los que aman ya estaban sentenciados a muerte antes de que se inventara la bomba atómica. Si todos vamos a ser destruidos por una bomba atómica, dejemos que esa bomba, cuando llegue, nos encuentre haciendo cosas sensatas y humanas, rezando, trabajando, enseñando, leyendo, no acurrucados como ovejas asustadas y pensando en bombas. Pueden romper nuestros cuerpos, pero no tienen por qué dominar nuestras mentes. Este razonamiento es directamente aplicable a la guerra. El miedo a la muerte o a la inseguridad no debe convertirse en el motor que impulse a los cristianos a justificar actos de agresión que violan los mandatos de Cristo. Con demasiada frecuencia, este miedo conduce a la racionalización de la violencia estatal en nombre de la seguridad, sacrificando la misión cristiana en el altar del poder terrenal. En última instancia, la lealtad del cristiano trasciende las fronteras. Los creyentes no son de este reino. Su lealtad final es a Cristo, no a los imperios terrenales. Como Pablo insta en su carta a Timoteo, los cristianos deben orar por sus líderes con un propósito específico, para que podamos llevar una vida pacífica y tranquila, piadosa y digna en todos los sentidos. El objetivo no es la gloria del imperio, sino la paz que permite a la Iglesia cumplir su verdadera misión. La oposición a la guerra moderna puede y debe fundamentarse en una síntesis coherente y poderosa. Los principios filosóficos del libertarismo, el principio de no agresión y el individualismo metodológico proporcionan un marco ético riguroso que desmantela la lógica colectivista sobre la que se construyen las guerras estatales. Nos obligan a ver más allá de las banderas y a reconocer la responsabilidad individual detrás de cada acto de violencia. Este robusto andamiaje filosófico es, a su vez, reforzado y dotado de un significado más profundo por los principios teológicos del cristianismo. El mandato de amar al prójimo y al enemigo, la centralidad de la persona humana como portadora de la imagen de Dios y la primicia del reino eterno sobre los reinos del hombre, no son meros ideales abstractos, son directrices prácticas que exigen una postura de paz. La convergencia del cristianismo y el libertarismo en una postura antibélica no es una conveniencia política del momento. Es una síntesis íntegra que ofrece una respuesta coherente, ética y espiritualmente fundada a uno de los mayores males que afligen a la humanidad. Es un testimonio de que la cruz, la libertad y la paz no son caminos divergentes, sino tres sendas que conducen a la afirmación de la dignidad de cada vida humana frente al poder destructivo de la guerra. Nos vemos en el próximo video.